auxilio de la presentación de la clase. Entonces vamos a proceder a hacer la presentación. Muy bien, estamos compartiendo en este momento, tal como señalamos en las clases anteriores, solo para hacer un breve recorrido por donde estamos. Tenemos como tema las formas de organización política en la Edad Media. Ya abordamos las formas de organización política en la Edad Antigua. Entonces estamos avanzando sobre esta unidad y definitivamente pues ya planteamos, por ejemplo, cómo camina esto alrededor de las autocracias a la poliarquía y del monismo al dualismo. ¿Y qué comprende esto? Esto es lo que hemos abordado pues, en la clase anterior. Luego tenemos los reinos germánicos, el feudalismo, cuáles son las características del feudalismo. Muy bien, ya también lo abordamos. Estamos discutiendo ahora también la estructura estamental, de qué forma esta estructura estamental se caracterizó. Siempre nos estamos refiriendo al feudalismo como una forma también de organización política. Y luego abordamos el Estado moderno. El Estado moderno también ya avanzamos en ese tema. Estamos hablando ahora del Estado liberal. Muy bien, por ahí nos quedamos en la clase anterior. Entonces voy a arrancar desde esta parte, dado que también ya la abordamos y tocamos también en alguna medida el Estado totalitario. Bueno, en este tramo nos encontramos, estudiantes, sobre el Estado moderno. Por lo tanto, ¿qué voy a decir al respecto sobre el Estado moderno? En definitiva, el Estado moderno constituye una forma política y una organización también de carácter política radicalmente diferente a la edad medieval. El Estado medieval, su forma y su sistema político estaban basados en la costumbre, en la tradición, eran sistemas cerrados, simplemente existía ahí un reciclaje de las costumbres, una forma de vida permanente, de acompañamiento entre el señor feudal y la servidumbre. Entonces esa era la lógica del sistema feudal, basado pues en el tradicionalismo, en las castas. Ahora recordemos un punto también que enfaticé, y es que hay una clasificación de etapas en esa línea temporal. Estamos hablando de la etapa temprana, la media y la tardía. Enfaticé sobre la etapa tardía, alrededor de que esta etapa significa una maduración del sistema. Cualquier sistema que atraviese esta etapa es una, es una realidad que va transformándose, está madurándose el sistema, está llegando a su parte terminal, pero a la vez en esta parte tardía se presentan una serie de acontecimientos, de fenómenos que van transformando ese sistema que ya está a punto de desaparecer o de transformarse. Así sucedió tanto en la comunidad primitiva, así sucedió en el esclavismo y en este caso sobre el feudalismo. Muy bien, en esa etapa tardía entonces se van transformando las estructuras medievales o llamadas también estructuras feudales, y algunos teóricos, principalmente los que están en la posición materialista, dicen que el capitalismo, el sistema liberal, nació al interior de la estructura feudal en esta etapa tardía. Es decir, ahí hay una descomposición del sistema, de ese sistema feudal, y por lo tanto se dan las condiciones a través de esos acontecimientos o esos fenómenos totalmente diferentes
al feudalismo para que naciera el capitalismo. Muy bien, aclarando ese punto, entonces lo que sigue, lo que se inicia es la Edad Moderna. Y la Edad Moderna no solamente comprende el Estado como tal, es decir, un Estado moderno, sino que comprende una gran cantidad de acontecimientos o de fenómenos que son propios de la Edad Moderna, principalmente con el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de, digamos, de las letras, del conocimiento, en fin, del tecnicismo, todas las áreas de conocimiento propias, ¿verdad?, que son inherentes al hombre, de esa realidad social en construcción. Entonces, a todo eso se le llama Edad Moderna, ¿verdad?, que tiene como centro, como le explicaba, no la novedad, no el último acontecimiento. Se caracteriza la Edad Moderna por el sencillo aspecto de que el hombre es el centro de toda explicación fenoménica que sucede en la realidad. Ese es el asunto. El hombre es el centro. Y cuando tenemos al hombre como centro de toda explicación fenoménica, entonces ponemos a la par o al mismo ámbito la razón. Por lo tanto, la modernidad tiene como centro la razón, ¿verdad? El hombre es el centro de toda explicación fenoménica, ya no depende de mitologías, no depende de aspectos ocultos, dogmáticos, sino que el hombre es el constructor de esa realidad. Por eso se le llama Edad Moderna. Mientras tanto, la edad anterior, la edad medieval, es una edad que se caracteriza por el oscurantismo, por la negación de la ciencia, por el dogmatismo, por el monismo entre religión y política, y por considerar que todos los fenómenos que acontecían en esa realidad son fenómenos dictados por la divinidad y el hombre simplemente es un representante de Dios en la tierra. Esa es la visión teocéntrica de la edad medieval. Mientras tanto, la edad moderna, la explicación es antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro de toda explicación fenoménica. Entonces, el Estado moderno es parte de esa edad y nace un Estado absolutista monárquico, ¿de acuerdo? Y después de este Estado absolutista monárquico da paso a un Estado monárquico parlamentario, que ya es un Estado más evolucionado, casi abriendo las puertas de un Estado constitucional, de un Estado democrático, al menos en sus puntos de partida. Recordemos varias cosas en este caso, estudiantes, y es que los elementos esenciales del Estado, no olvidarse de ellos, está el territorio, la población, el derecho y el poder. Son 4 elementos esenciales. Repito, otra vez, territorio, población, derecho y poder. Por otro lado, también tenemos elementos cualitativos del Estado, o llamados en la teoría política elementos modales. ¿Quiénes son estos elementos? Está la soberanía, por un lado, y por el otro tenemos el imperio de la ley. El imperio de la ley. La soberanía es un atributo que califica el poder, por eso decimos poder soberano, pero la soberanía es un elemento modal o cualitativo del Estado. Mientras que el imperio de la ley es otro elemento cualitativo o modal. Este imperio de la ley califica a otro elemento esencial del Estado y es el derecho. Por eso decimos en el derecho un garantismo es el imperio de la ley. O sea, todos somos iguales ante la ley
tenemos una escala de igualdad y no hay distingos de nada, ¿verdad? De ningún tipo. Esa es la teoría, ¿verdad? Estamos hablando de un enfoque meramente teórico. Las prácticas en las sociedades pueden diferir, eso ya es cuestión de administración de cada estado. Bueno, entonces tenemos ahí que ya transitamos por esta parte, tenemos un territorio unificado, en fin, ahí tenemos ya una explicación dada pues en la clase anterior. Ahora pasamos al estado totalitario. ¿Dónde nace este estado totalitario? Podríamos decir, sí, que si queremos, en este caso, tomar en cuenta al filósofo Aristóteles, recordemos que Aristóteles habla de tres gobiernos, de tres formas de gobierno, pero también habla de formas de gobiernos no tan saludables para el sistema. Estamos hablando de la oligarquía, de la demagogia, entre algunos. Y en este caso, cuando decimos el estado totalitario, ¿dónde tuvo su nacimiento o en qué sistema? Vamos a decir lo siguiente: el estado totalitario también es moderno, es ya en la época de la modernidad. El hecho de ser moderno, repito, no significa que un estado así como el que estamos discutiendo sea lo máximo. Este estado totalitario es un estado negador de los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, nace en esa órbita, como una perturbación, como una negación del estado liberal. Entonces, vamos a decir que tanto el estado totalitario como el estado autoritario son parte, ¿verdad?, del sistema liberal, son negaciones del estado liberal. Cuando digo negaciones, me refiero a que estos estados nacen, pero no son saludables para la misma naturaleza del sistema liberal. ¿Y por qué nacen estos estados? Bueno, porque realmente ahí tenemos fuerzas políticas, tenemos grupos que consolidan un dominio, consolidan un poder y hacen un tipo de régimen de esta naturaleza, de carácter totalitario. Pero también vamos a mencionar lo siguiente, que en el Estado socialista o en el sistema socialista también hay, ¿verdad?, presencia de estados totalitarios. Al menos la teoría política occidental los califica así. Hay que entender esto, ¿verdad? El sistema socialista no va a calificar su propio estado como estado totalitario. Esta calificación que se da al sistema socialista alrededor de este tipo de estado se hace desde una teoría política occidental, ¿verdad? Por lo tanto, eso también hay que aclararlo. Los socialistas no lo van a concebir como estado totalitario, pero sí la teoría política occidental, es decir, la capitalista o liberal. Los estados entonces totalitarios tienen su propia naturaleza, su propia forma, ¿verdad? Y hay un dominio, en este caso, digamos, del Estado acerca de toda la vida individual y social. Quiere decir que hay un control bastante amplio sobre la vida individual y colectiva de la sociedad. O sea, hay un control del Estado, bastante minucioso el Estado en cada uno de los miembros de la sociedad. También vamos a decir que hay un grupo que domina, o un jefe, digamos, que está al frente de un tipo de Estado así. En los estados totalitarios calificados así, en el socialismo, tenemos la representación del Partido Comunista, que se constituye como un grupo de políticos que tienen una estructura, tienen una jerarquía de mando en el Estado. Entonces, el Partido Comunista, ya sea Partido Comunista cubano, ya sea Partido Comunista coreano del norte, el Partido Comunista ruso, etcétera, tienen pues una representación de grupo dirigente y son los que dominan el sistema
controlan el Estado y tienen también, en este caso, decisiones. El enfrentamiento que tiene Rusia en este momento con Ucrania, pues ahí tenemos también la participación del Partido Comunista en la toma de decisiones, el Kremlin, que es prácticamente la estructura de mando, ¿verdad?, en el Estado, frente a, en este caso, Putin, y son los que dirigen, ¿verdad?, el Estado en la toma de decisiones. Entonces los partidos únicos pueden ser, en este caso, de corte socialista, Partido Comunista, pero en el capitalismo también existen partidos únicos en alguna forma. Cuando el Estado se vuelve un Estado fascista que en la historia de algunos países ha tomado fuerza los partidos únicos. A veces dan cierta cobertura de participación política de otros partidos, pero más que todo en este tipo de realidades de estados totalitarios o de estados fascistas, esa apertura que dan a los partidos de oposición al sistema son con el fin, pues, de tenerles mayor control, quiénes son sus líderes, quiénes son los activistas del partido, quiénes están al frente de las decisiones políticas, quiénes son enemigos del sistema. Entonces esas aperturas que se dan en este tipo de estados totalitarios o fascistas es para controlar o para identificar en este sentido a los oponentes y después darles, ¿verdad?, seguimiento, perseguirlos, encarcelarlos, o estas personas pues se van también, ¿verdad?, al exilio. Eso, pues, tenemos esa historia en América Latina, en Europa, por ejemplo, en el caso de Rusia, algunos pues se fueron, ¿verdad?, de estos países. Inclusive el mismo Carlos Marx y Engels tuvieron que desplazarse por Europa, dado pues sus teorías que estaban en contra de algunos sistemas europeos y tenían que irse, ¿verdad?, a exiliarse. También vamos a señalar que hay una radicalización de la soberanía en el órgano supremo. El órgano supremo es el soberano, en este caso el Partido Comunista o el Partido Fascista. Los controles entonces están en manos del grupo gobernante. Esa es la naturaleza del Estado totalitario. ¿Podemos decir que estos estados totalitarios son democráticos? Definitivamente no, no son democráticos. Y repito, si a veces se dan ciertos espacios de participación política, es para controlar directamente quienes están en los partidos que son contrarios al sistema, para después darle seguimiento y perseguirlos. Esa es la historia, ¿verdad?, de esta realidad que tenemos en el caso, ¿verdad?, de los partidos totalitarios o fascistas, acompañados de este tipo de Estado. Bueno, entonces ese fue un punto que discutimos también. Entonces vamos haciendo alusión a dos tipos de Estado ya: el Estado liberal y el Estado totalitario. Dos tipos de Estado, o dos formas de organización política, o de formas políticas, y que son estados dominantes. Pasemos ahora entonces al estado actual o democrático social. El estado actual o democrático social. Por ejemplo, se señala que tiende a completar la democracia política con contenido de democracia económica y social. 2. Mantiene un régimen de libertad política funcional y la economía establece un régimen de derechos sociales e incorpora formas
semidirectas de democracia política. 3. Aumenta el ámbito de intervención del poder político en las actividades sociales del orden patrimonial con miras a la plena realización de la personalidad humana. Entonces, ahí tenemos ya lo que es en sí un Estado diferente al Estado liberal y al Estado totalitario. ¿Qué características entonces tiene este Estado? Por un lado, tiene una democracia política y por el otro tiene una democracia económica y social. Muy diferente al Estado liberal. El Estado liberal pues tenía, ¿verdad?, una especie de posición económica. Me permite un segundo. Hola. ¿Cómo está? Por aquí bastante bien. ¿Y usted qué tal? ¿Qué se ha hecho? Qué bueno, yo también por mi lado estamos ahí. Muy bien, jóvenes, me permiten por favor las disculpas. Permíteme un segundo. Muy bien, estamos de nuevo por acá. Me confirman si están apreciando la diapositiva, por favor, jóvenes. Disculpen. No, muy bien. Me van a permitir. Bueno, gracias, compañera estudiante. Estamos ahora entonces frente a un tipo de Estado totalmente diferente al Estado liberal y al Estado totalitario. Quiero hacer ciertas relaciones.
El Estado liberal, por ejemplo, es un Estado que se funda, como dijimos, en las libertades. ¿Qué tipo de libertades? Libertades económicas y libertades políticas. Hasta ahí estamos muy claros de que el Estado, pues se funda, el Estado liberal se funda en dos revoluciones, y es la revolución industrial y la revolución francesa. Estas dos revoluciones, que son de corte liberal, pero tienen un contenido diferente, forman cierta unidad para darle fundamento al sistema liberal. La revolución industrial es una revolución económica, una revolución tecnoagrícola basada en el tecnicismo, y ahí tenemos ciertas libertades: la libertad de comercio y la libertad de producción. Como se dice en la teoría económica, dejar hacer, dejar pasar. Los fundadores del liberalismo económico son Adam Smith y David Ricardo. No olvidarse de eso. Adam Smith y David Ricardo son los fundadores del liberalismo económico. Bien, luego pasamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se caracteriza por ser una revolución política donde prevalecen los derechos de esa naturaleza, de corte político, civiles, del hombre, el derecho a votar, el sufragio y otras connotaciones que se dan en esa declaración de esta Revolución Francesa. Ustedes pueden revisar la Declaración Universal de esta revolución. Entonces, vamos a pensar lo siguiente, y es que estas dos revoluciones dan una completitud al sistema. O sea, todo está bien, porque hay derechos políticos y derechos económicos. Pero hay una situación en el desarrollo de este modelo liberal. Comienza bien y se va descomponiendo. Comienza bien, pero se va descomponiendo en su estructura, de tal forma que el desarrollo de este sistema en materia económica va provocando, como lo señalamos perfectamente en la discusión de la sociología de las profesiones, en el análisis de la miseria obrera, ¿verdad? El problema de los conflictos sociales, y también el aparecimiento de grupos, o de grupos de intereses, que en este caso pues son grupos políticos. Entonces le van dando otra tonalidad al sistema liberal económicamente, y va provocando estos problemas de miseria obrera. Por lo tanto, hay una contradicción en el sistema liberal, una contradicción de los postulados filosóficos, y tal vez no tanto la contradicción, sino que la práctica de este sistema liberal es totalmente contraria a los postulados filosóficos que defienden estas dos revoluciones: la libertad de comercio, la libertad de producción, los derechos civiles, los derechos políticos, la igualdad. Todo eso entonces se queda a un lado y no hay un avance, ¿verdad? No hay un avance. Por lo tanto, hay una descomposición. Y ya lo mencionaba en la clase, que este fenómeno se debe a una concepción de cómo apreciar ese liberalismo económico por parte de los teóricos, de los fundadores, de los representantes de estos modelos, y era que pensaron de que estos sistemas caminarían mecánicamente, caminarían así naturalmente, y se desarrollarían así como un organismo vivo, sin mayor problema. Eso no fue así, porque recordemos que este modelo se asienta en una realidad social, no en una realidad natural. Pero los señores de aquel entonces, científicos por supuesto muy respetables,
pensaron así, debido, como lo he señalado en clases, a una gran influencia de las ciencias naturales sobre las ciencias sociales, que eran ciencias jóvenes que comenzaban a desarrollarse, y prestaron de esa forma una gran cantidad de instrumentos metodológicos, técnicos, para comprender la realidad social. Por eso comparaban las sociedades, los sistemas sociales, como seres vivos, como organismos, comparados, no es que eran iguales a estos seres. Entonces todos estos problemas se fueron dando y aparecen esfuerzos tales como el Estado keynesiano. Keynes le dio un contenido al Estado económico o a la economía liberal, un contenido social. A eso los economistas le llaman ajuste estructural, es decir, componer un poco la economía, reparar un poco para que la economía tuviera pues una comprensión, una corrección o una redirección para estabilizarse. Entonces le meten un poco de aspectos sociales. Eso se le llama ajuste estructural. Todas las economías tienen ajustes estructurales. Todas las economías. Nuestra economía, para hacer un paréntesis, nuestra economía está atravesando por ajustes estructurales. Ajustes internos, ajustes externos. Todo lo que tenga que ver con economía, con aspectos correctivos. La criptomoneda es parte del ajuste estructural. Inversiones, préstamos, todos esos elementos es con la intención de reparar la economía en algunas áreas dentro de la misma naturaleza del sistema. O sea, la economía no está teniendo otra naturaleza, sino que la misma, pero corrigiéndose internamente. Entonces a eso le llama ajuste estructural, corregir ciertas parcelas de la economía que no están funcionando bien, pero sin cambiar su naturaleza sistémica, o sea, su naturaleza capitalista. Entonces estos estados nacen en el camino, ¿verdad? El estado totalitario, y aparece este estado, el estado actual o democrático social. Entonces vamos a discutir este punto, aclarando ya los elementos anteriores, para que ustedes comprendan que no es que el liberalismo o el Estado liberal clásico no haya contemplado el aspecto social. Claro que lo contempló. Ahí están las revoluciones liberales, pero las prácticas de los estados se tiraron más por el aspecto económico y descuidaron el aspecto social, y eso provocó, como he señalado, la miseria obrera, los problemas de los trabajadores, los despidos, los conflictos sociales, etc. Entonces el Estado social o democrático es un Estado que tiene democracia política, pero a la vez esa democracia política tiene contenido, ¿verdad? Con democracia económica y social. O sea, el problema es que en la historia de los estados liberales en materia digamos, sustancial, se dieron más por el ámbito pues, de intereses, descuidaron la parte social y le dieron prioridad a la realidad, digamos, de elecciones, ¿verdad? Sufragios. O sea, los estados liberales en la historia de América Latina, para citar algo, se alimentaron más de una democracia política. Y la población, como sabemos que es el cuerpo electoral, es el pueblo elector, cierta parte de la población, pues le rellenan a esa población democracia política. Y la democracia política simplemente es votar, simplemente es participar en los asuntos de convocatoria de los estados hacia procesos electorales. Hasta ahí pues la cosa está funcionando, ¿verdad? Porque definitivamente pues esa es la naturaleza del Estado liberal. Pero la población no solamente debe participar en este ámbito,
O podemos decir, la población materialmente no se va a alimentar de democracia política. La democracia política tiene un momento efectivo y es el proceso elector, sufragio, democracia representativa, pero eso no rellena el estómago de la gente. Entonces, eso lo descuidó el Estado liberal. Ahora el Estado democrático social combina la democracia política con la democracia económica y social. O sea, debe de existir, además de la democracia política, que es todos los derechos que le son inherentes al hombre en el sistema de participación, en sus derechos y deberes en materia política, también debe existir democracia económica y social. Democracia económica y social. Es inconcebible pensar en una democracia política si no hay democracia económica y social. O sea, no se puede hablar de democracia con pobreza, democracia con falta de empleo, democracia con falta de acceso a la salud. Es inconcebible eso, ¿verdad? La democracia política no es un todo, es una parte de un sistema. Por lo tanto, en la historia se ha visto como el todo, la democracia política, y que los estados son democráticos por el hecho que tienen una democracia política. Eso, si bien es un fundamento de la democracia, pero no es la totalidad. Debe de complementarse con democracia económica y democracia social, que son otros puntales importantes de un estado democrático, en su sentido amplio y bien pensado. Entonces, aquí encontramos que un estado democrático, además de tener democracia política, debe tener democracia económica y social. ¿En qué consiste? Consiste en desarrollo económico y desarrollo social. La democracia económica y democracia social es sinónimo de desarrollo económico y desarrollo social. Desarrollo económico, bueno, un país productivo debe de ser también beneficiario de la riqueza que promueve ese desarrollo económico. Y social es la realización de la persona en sus aspiraciones como tal, en el caso de la educación, en el caso de la salud, de la recreación, de la vivienda o el trabajo, en fin, todos aquellos elementos que le permiten al sujeto realizarse. Eso es democracia social. Entonces, cuando solo tenemos democracia política, solamente tenemos votos ahí, participación de un cuerpo elector. Pero repito, los votos no van a suplir la necesidad material o alimentaria de la población. Debe haber desarrollo económico y desarrollo social. Solo así se puede hablar de una auténtica democracia de un país. Porque es inconcebible, repito, que exista democracia con pobreza. Una democracia, un país democrático, políticamente hablando, con pobreza, esa democracia es débil. Esa democracia no tiene fuerza. La democracia debe de sentirse y debe de experimentarse. ¿Cuándo sabré si estoy en un proceso democrático auténtico? Cuando veo cambios en materia social y en materia económica, que esté, digamos, permeándose o que esté dinamizándose en un sistema de acuerdo al grado de oportunidades que se le está dando. Entonces, esos son los puntos, ¿verdad?, importantes en esto. Revisaba hace poco la intervención del presidente de la República cuando hace alusión al proceso educativo y dice, bueno, todos van a tener oportunidad en esto. Esa es una parte, digamos, básica. O sea, se va a garantizar las oportunidades, pero también dice que ahí pueden haber diferencias en los resultados de esas oportunidades. La lógica es que en este sentido
Los resultados, por la misma naturaleza del sistema, pues cada quien es responsable de sacar mayor provecho a una oportunidad que dé el sistema nacional, dado pues las premisas del sistema, ¿verdad? Porque en este caso se respeta la libertad de la persona si desea efectivamente aprovechar alguna política social. Entonces los resultados van a ser medibles a partir del esfuerzo que haga cada quien. Eso lo podemos pensar también en el aspecto académico, en el caso de ustedes. Los resultados de quién dependen. Dependen del estudiante. Él es un protagonista en esto. Pero también depende del profesor, que también tiene su campo. Entonces esto es compartido. Pero cada quien tiene una responsabilidad. Cada quien. Entonces no podemos decir que el resultado solamente le cae a una persona, no, el resultado también es una responsabilidad potencial tanto del profesor como del estudiante. O sea, es un trabajo de equipo, es un trabajo donde hay objetivos, donde hay un desarrollo de temas. Entonces, el resultado, todos queremos llegar a un resultado y que sea bueno el resultado, entonces hay que esforzarse, hay que trabajar. Y por eso señalaba, y a veces, bueno, estas reflexiones ustedes que comienzan como estudiantes de primer año, bueno, tener cierta ilustración para analizar en qué campo están y qué quieren lograr en esto. O sea, no es por pasar el tiempo, es para un proceso de aprendizaje donde todos tenemos una corresponsabilidad. Así se trata entonces de la democracia social. O sea, la democracia social tiene aspectos políticos. ¿Y qué papel juega la democracia política en esto? La democracia política juega el papel de direccionar el sistema. O sea, se piensa, oigan bien, se piensa que la política como tal es un instrumento para resolver problemas de la sociedad. Esa es la función de la política. Ver cómo se regulan los conflictos, cómo se pueden sacar soluciones de los problemas, ver la capacidad de acercamiento entre las partes en una sociedad. Hay que entenderse en una democracia política en la diferencia. O sea, dentro del sistema capitalista están marcadas las diferencias. Diferencias, repito, que se han construido de hecho, ¿verdad?, en el sistema. Diferencias sociales, diferencias económicas, diferencias culturales, etcétera. Entonces tenemos ahí la capacidad de la política para resolver problemas. ¿A dónde va a resolver problemas la democracia política? En lo económico, en lo social, en lo cultural. Dicho de otra manera, los políticos no están simplemente para irse a sentar a un sillón. Los políticos están para pensar la realidad social y realidad económica y otras realidades desde el ángulo político que pueden resolver de un diagnóstico nacional desde la política. Entonces se piensa, ¿verdad?, que el político es el pensante, es el reflexivo sobre un campo social. Por eso Aristóteles mencionaba que el político debe tener al menos dos cualidades: tener virtud, ser virtuoso el político, y ser prudente. Político virtuoso y prudente son dos cualidades que
identificaba Aristóteles que debería tener un político. En este caso, entonces, los problemas económicos y sociales abundan en un sistema y el político debe resolverlos desde esa democracia. De eso trata el Estado democrático social. ¿Van a desaparecer los problemas? No, porque sabemos que los problemas son inherentes al hombre cuando entran en conflictos, intereses. El sistema entonces democrático social también tiene un régimen de libertades políticas, funcionales, y la economía establece un régimen de derechos sociales e incorpora formas semidirectas de democracia política. O sea que no solamente existe un mecanismo electoral amplio, sino que hay diferentes formas de participación de la población o de sectores en este tipo de Estado. También hay una especie de libertad política funcional. Esta forma de libertad política funcional podríamos reflexionar al respecto, que es aquella posición que tienen los electores, aquella posición que tienen los representantes también del pueblo en la toma de decisiones. Sabemos de que una de las historias de la mayor parte de los sistemas políticos, de las representaciones políticas, es que tienen, digamos, ciertas premisas cuando van a definir un caso. Muchas veces los políticos no gozan de una política funcional independiente, sino que están sujetos muchas veces a lo que puede dictar una comisión política, una junta directiva, o simplemente la decisión de un grupo que dirige un partido. Entonces el político no tiene autonomía, ¿verdad? Porque se sujeta a la voluntad de un grupo. Esas son las formas históricas, digamos, de los políticos, no solamente en América Latina, casi en todo el mundo. Pero debe existir cierta independencia en la toma de decisiones, por supuesto no renunciando a los principios que le acompañan a un político en su representación a X partido Y, Z, pero sí debe haber cierta autonomía reflexiva, cómo ve ese político ese problema y cómo lo puede ver el partido. Entonces son aspectos deliberativos importantes que pueden surgir en la toma de una decisión política en función de una democracia económica o de una democracia social. Entonces esos son los puntos, ¿verdad?, importantes en esto, en un estado actual de democracia social. Estos estados son más típicos abiertamente en Europa. Europa pues tiene estados sociales o estados democráticos sociales. Son estados, repito, capitalistas, pero con una gran dosis en materia social, que le apuntan más que todo, no tanto a la derecha ni a la izquierda, sino que hacen una mixtura, hacen un combinado en este tipo de políticas y se convierten en una posición que le llaman democracia, ¿verdad?, social en sí, o socialdemocracia, partidos que tienen pues una naturaleza ideológica de la socialdemocracia, que es una teoría y es una ideología, es una filosofía. La socialdemocracia, que es, repito, un combinado, ¿verdad?, de políticas un tanto, ¿verdad?, no socialistas, pero copiadas de ahí, y también desde el ámbito económico liberal. Entonces hacen el combinado y de alguna manera pues funciona en países de Europa, España, por ejemplo, entre algunos, ¿verdad?, que pasan de un sistema
meramente conservador a un sistema más social. La población lo define a través del voto. Y se entienden, ¿verdad? Definitivamente. Porque son políticas, repito, de democracia social. Los grupos económicos fuertes pues también son flexibles, tienen sus límites de riqueza y también de aporte a la economía. No son burguesías tan, podríamos decir, tan ambiciosas como en el caso de Centroamérica. Algunas burguesías son muy, diríamos, muy ambiciosas y eso hace pues que todo lo quieren para sus intereses económicos y no dan nada pues a los sistemas sociales. Entonces son burguesías muy voraces en Centroamérica, entre ellas Guatemala y El Salvador. Burguesías pues que tienen, ¿verdad?, su capital, pero no dan nada al sistema social y económico. Y eso no es correcto dentro de una sociedad donde todos aportan de una forma pues a la economía, ya sea como consumidores o como productores o como trabajadores. El otro aspecto es que aumenta el ámbito de intervención de poder político en las actividades sociales del orden patrimonial con miras a la plena realización de la personalidad humana. Esto quiere decir que definitivamente la democracia política se mete un poco, ¿verdad?, en los asuntos de las actividades sociales. El Estado tiene su representación en la toma de decisiones económicas y hay una especie de control, ¿verdad?, muy estricto del patrimonio, ¿verdad?, o de las finanzas para el Estado. O sea, hay que cumplir con el pago de los impuestos. Esos pagos de los impuestos regresan en políticas sociales para la realización de la personalidad humana. O sea, no hay problema. O sea, si hay aportes de finanzas, entonces eso regresa, ¿verdad?, a las sociedades, políticas sociales. Ahora, si ustedes revisan la historia de algunos estados en América Latina, la historia, por ejemplo, del estado salvadoreño, ¿verdad?, en los procesos de investigación financiera que tiene el Estado, ¿verdad?, en la historia de los gobiernos, bueno, hay grandes huecos financieros, grandes huecos, ¿verdad?, financieros del Estado. Bueno, las investigaciones, ustedes estarán al tanto, pues, ¿verdad?, de todos los problemas que hay, ¿verdad?, de corrupción. Entonces, esos son huecos que tiene el Estado, grandes hoyos que tiene el Estado en términos, ¿verdad?, de finanzas. Ahora todo eso tenía que haber regresado, ¿verdad?, en políticas sociales para la personalidad o realización de la personalidad humana en un Estado social. O sea, es parte de una cultura que se arrastra desde la época, ¿verdad?, de la empresa, ¿verdad?, como es el descubrimiento, la conquista y la colonización, ¿verdad?, por parte de los españoles. Son realidades que se dan. También vamos a hablar sobre este Estado social o democrático que se basa en un sistema de partidos y tiende a integrar a los sindicatos en el orden político. Vean qué interesante este punto, dado que los partidos políticos tienen una vida, ¿verdad?, importante, básica en un sistema. Los partidos, como hemos señalado, son partidos. Entiéndase ese término, partido. Cuando usted tiene un objeto y lo parte, está partido, o sea, está separado. Tenemos un abanico de partidos muchas veces en las sociedades, de todos colores. Está bien, algunos dicen que entre más partidos hay, más fraccionada está la sociedad en términos ideológicos.
Pero partamos de que la gran cantidad de partidos, sea muchos o menos o pocos, sean parte de la democracia, ¿verdad? De participación, de las formas de ver el mundo ideológicamente. Está bien, pero los partidos son instituciones y se basa pues en una integración. O sea, los partidos en sí deben de confluir en resolver los problemas nacionales. No solamente mirar, como se dice llanamente en el ámbito político, el pastel, ¿verdad? Es decir, no solamente ver el poder y ver qué parte de ese poder me va a corresponder, sino más bien los partidos deben de ser propositivos, deben de crear proyectos, plataformas, programas, deben de decirle, aquí tenemos estos insumos que nosotros como partido creemos a bien que se pueden implementar en el gobierno que ustedes están dirigiendo. Tómenlo en cuenta. Tiene algunos aspectos importantes. Entonces los partidos se integran. Cuando los partidos se integran, esas propuestas, pensándolo desde una pureza conceptual, esas propuestas están conectadas con la base social, con la base social de un partido. Estamos hablando de personas que están ahí acuñando ese respaldo. Entonces, ¿qué pasa cuando una cantidad de partidos tiene propuestas y un gobierno las considera bien, de acuerdo a un análisis, a una integración? Entonces ese partido o esa sociedad se está integrando en la toma de un plan nacional. Y no se trata de copiar las plataformas políticas de un partido o del otro, sino más bien se trata de integrar propuestas, por supuesto, objetivas, reales, que puedan servir en una sociedad. Entonces, ¿qué sucede cuando son tomadas en cuenta? La sociedad se siente parte de un proceso. En la historia, repito, de los gobiernos en Centroamérica, ha sido una historia de partidos políticos que, digamos, implementan un plan de gobierno, un plan de país, pero como partido, ¿verdad? No son una síntesis muchas veces de propuestas. Entonces, ¿qué sucede cuando toma en cuenta a los demás actores? Los demás actores se sienten representados también en un plan. Pero cuando el actor no se ve en ese plan, ¿qué sucede? No se siente parte y tampoco quiere colaborar. No quiere activar su potencial. Y no se trata de intereses. Se trata de tener sentido de pertenencia en un plan. Entonces los actores dicen, yo no me veo en ese plan, no me encuentro, porque tengo una base social y la base social no se encuentra en ese plan, no ha sido tomada en cuenta. Entonces es bueno que dentro de una integración democrática en el Estado social, esto sí sucede, ¿verdad? Esto se da, si los partidos dan sus propuestas. Pueden ser corregidas, está bien. Y no se trata de aspectos personales en la toma de decisiones, se trata de aspectos meramente nacionales. Por lo tanto, rechazar una propuesta o mejorarla no debe implicar un disgusto personal de los políticos, porque está objetivando una propuesta y se está deliberando qué puede ser mejor o qué puede ampliarse.
El otro punto es el caso de los sindicatos. Juegan un papel en el orden político. Lamentablemente los sindicatos en los países subdesarrollados, y no escapa tampoco el nuestro, los sindicatos tienen sus necesidades y principalmente la característica central de los trabajadores en América Latina son necesidades económicas. Eso es lo que más golpea a los trabajadores. No tanto los aspectos ambientales, que si bien es una realidad, por supuesto que hay que considerarla, no son aspectos nucleares, no son problemas así que los sindicatos estén preocupados por el hoyo que tiene la capa de ozono. No. Los sindicatos están preocupados por sus problemas económicos y otros problemas, ¿verdad?, de seguridad social, etcétera. Tienen sus luchas. El problema, repito, en América Latina, principalmente, y me refiero a América Latina porque es una característica bastante generalizada del subdesarrollo. El problema es que los sindicatos sirven de instrumento político para los partidos. Entonces el partido y el sindicato se encuentran. Y claro, la clase política que tenemos en América Latina de los partidos son clases políticas que miran nada más la capitalización del voto. Entonces se encuentran con el sindicato y ven que los sindicatos tienen necesidades económicas y dicen los políticos, nosotros vamos a resolver ese problema. Entonces los políticos entran, ¿verdad?, en contacto con los sindicatos, y eso no es un problema porque los políticos para eso son, para resolver los problemas de la sociedad. Pero la dificultad es que el sindicato viene a constituirse en un instrumento partidario. Entonces desde ahí se desnaturaliza la posición del sindicato, sus luchas. ¿Por qué? Porque asumieron un compromiso político partidario y ahí perdieron su propia identidad. Repito, no significa que no debe existir una relación con los partidos, claro que sí, porque los partidos son los que llegan al poder y son los que pueden resolver algunos problemas, pero deben de gozar los sindicatos de una independencia partidaria. Pueden, ¿verdad?, tener una relación con los partidos en zonas comunes, principalmente en la toma de decisiones, pero no volverse un instrumento manipulado por los partidos, porque entonces se desnaturaliza la lucha de los trabajadores y las cosas no llegan a ningún lado. Esa es la historia de América Latina. Por eso los sindicatos no tienen mucha fuerza, porque media vez el partido perdió o ganó, el sindicato siempre corre con sus trabajadores con la misma realidad. Se olvidaron de lo prometido. En algunos países, como en el caso de Brasil, los sindicatos tienen su propio partido, el Partido de los Trabajadores, que de alguna manera pues tienen una identidad más cercana a sus luchas. Entonces los sindicatos están en el orden político. Es decir, en el orden político porque tienen su independencia y pueden relacionarse con los partidos, pero, repito, siempre guardando su identidad de grupo trabajador. Los sindicatos son muy débiles a veces en América Latina y a veces, repito, los líderes sindicales son los que terminan bien y los trabajadores siguen con su misma realidad. Esa es la triste historia, ¿verdad? Pasemos al otro punto. Tienden a suprimir las desigualdades económicas y sociales, mantienen la separación funcional de poderes y el principio de dominación legal. Aquí tenemos en este número 5 prácticamente el Estado de Derecho.
suprimen las desigualdades económicas y sociales. Esto implica que hay un acercamiento a la dignidad de la persona. Recordemos que toda desigualdad es un problema de dignidad. Y por lo tanto, en este estado se preocupa porque la persona pues adquiera esa igualdad, tanto social y económica. No es que tenga una posición determinada, sino más bien cada persona tiene un campo funcional y en eso tiene los accesos, tanto económicos y sociales. Y el principio de dominación legal. Todos somos iguales ante la ley. No importa el orden que tenga esa persona en materia económica, social, política, jurídica, cultural, intelectual, sino que todos estamos siendo medidos con la misma regla, en una escala de conducta, de igualdad. O sea, así como le puede sancionar a una persona con poder económico, se le sanciona también al que no tiene, o viceversa, ¿verdad? Pero nadie puede sobrepasar esos estándares del principio de dominación legal, el principio de legalidad. También vamos a decir que se orienta hacia el desarrollo concreto de la plena personalidad del individuo. O sea, el individuo se siente tranquilo, pleno, en un sistema democrático social, porque tiene confianza en el Estado. Tiene confianza, por ejemplo, si no tiene trabajo, en un Estado social, ¿qué pasa ahí? Si no tiene trabajo, el Estado le da un subsidio, porque esa persona tiene que alimentarse, tiene que, digamos, superar sus necesidades básicas, al menos lo más elemental. El Estado le puede proporcionar un subsidio, un pequeño cheque a esa persona mientras consigue el trabajo. Claro, como esto entra en una serie de responsabilidades, esa persona después tiene que aportarle al Estado a través de alguna erogación en su salario, como parte, ¿verdad?, de los impuestos. Pero esa persona, si queda sin trabajo, tiene cómo defenderse, por lo menos con su alimentación, vivienda, algunas cosas básicas. Pero en América Latina, el desempleado, ¿quién responde? Y esos son los problemas, repito, de que hay que volarle ojo, ¿verdad?, a los graves problemas que tiene el país. O sea, hay diferentes fuentes, ¿verdad?, que tiene el país en términos de problemas. Entonces se necesita una visión integral del problema. Hay que revisar una serie de cosas, ¿verdad?, para que se minimicen algunas dificultades que son trascendentes en el país. Imaginen, los subsidios, ¿verdad?, son importantes, pero cuando esto se da en un país donde la pobreza o donde el desempleo es grande, difícilmente se puede subsidiar. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene esa capacidad. Pero entonces significa que hay que volarle ojo al desarrollo económico, a la producción. Pero todo esto es importante. En Europa, en los mismos Estados Unidos, en Canadá. Canadá es un estado social, por lo general. Entonces, ahí hay una asistencia. Claro, la persona tiene que reportarse que está sin empleo y tiene que buscar trabajo. No es como el caso, pues tampoco, ¿verdad?, en las economías nuestras. El que no trabaja le ruega a Dios no encontrar trabajo porque se la quiere pasar al suave. Eso tampoco es así. Hay que asumir también esas responsabilidades. En países, por ejemplo, donde hay producción,
Estudiantes así como ustedes, bueno, en la mañana hay que estudiar, correcto. En la tarde, un medio empleo, un medio tiempo de empleo, 4 horas, 2 horas, 3 horas. Bueno, ya el estudiante tiene para resolver algunas necesidades, ¿verdad?, básicas, o un pequeño empleo de 3 horas, 4 horas, y por la mañana está estudiando. Pero el estudiante está aprovechando el tiempo. Pero ¿qué sucede en sociedades como las nuestras? En la mañana se estudia y en la tarde absolutamente nada. Entonces así las cosas no caminan, pero son políticas que deben ir cambiando poco a poco. Entonces hemos revisado, estudiantes, el caso de formas de Estado. Tenemos Estado liberal, Estado totalitario, tenemos el Estado social, que son ciertas bases, ¿verdad?, importantes, la forma de organización política. Vamos a ver aquí, principalmente los estados modernos comienzan con el liberal. Tenemos el estado totalitario, que es una negación del estado liberal, el estado democrático social actual. Entonces hemos revisado estos elementos. Vamos a ver otros. Si hay preguntas, las pueden hacer con toda la confianza respectiva. Vamos a ver otro punto. Permítanme un momento. Vamos a hacer entonces un pequeño enfoque sobre algunas remembranzas siempre sobre las formas históricas y formas políticas. Ahora lo vamos a ver desde otro ángulo. Estamos ya presentando sobre Estado y Estado ideal. Sobre Estado y Estado ideal. Aquí tenemos un combinado conceptual y también práctico de las formas de Estado. Veamos entonces estos tres elementos. Tenemos la categoría Estado y lo que es Estado ideal. 1. La continuidad histórica permite elaborar modelos según semejanzas y analogías. El tipo empírico está vinculado a la realidad, a lo que ha sido y es. 3. El tipo ideal, a lo que debería ser, es una búsqueda y una meta. Bueno, aquí vamos a detenernos un poco. Estamos analizando el Estado como concepto, desde la teoría del Estado. Muy bien. Tenemos formas de Estado, como lo hemos señalado. ¿Cuáles son las formas de Estado o los estados históricos? Tenemos el Estado griego, tenemos el Estado romano, el Estado medieval, que se circunscribe prácticamente en el Estado feudalista. Tenemos el Estado monárquico absoluto, tenemos el Estado monárquico parlamentario, tenemos el Estado moderno liberal, tenemos el Estado totalitario, tenemos el Estado social democrático. Esos son los estados, entre algunos, porque hay otras formas también. El autoritario, que es casi como hermano del estado totalitario. Pero veamos entonces que ese estado o esos estados de los cuales hemos hablado han tenido su tiempo y su espacio, ¿de acuerdo? Pero ahora, en este apartado que estamos abordando, tenemos que pensar el estado desde varios niveles. ¿Y cuál puede ser el estado ideal? 1.
Dice que la continuidad histórica permite elaborar modelos según semejanzas o analogías. ¿Quiénes hacen esta construcción de modelos? Bueno, como mencioné, hay varios tipos de Estado. Ya los trabajamos, ¿verdad? Formas de estados, organizaciones políticas. Ahora bien, dice acá el número 1, la continuidad histórica permite elaborar modelos según semejanzas o analogías. Podemos decir, para el caso que el Estado esclavista con el Estado feudal son iguales o son diferentes, o son analógicamente, digamos, vinculantes, tienen cierta comparación los dos estados, el esclavista y el feudalista, el Estado moderno liberal con el Estado social, o el Estado liberal con el Estado totalitario. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Son modelos? Muy bien. Vamos a ver su participación. Veamos, Doris. Buenos días. Doris, ¿la escuchamos? ¿Qué nos podría decir Doris al respecto? ¿No se escucha, Doris? No tengo ningún audio suyo. Bueno, mientras tanto, esa parte, ¿qué indica? ¿Cómo la pensarían ustedes? Es decir, que permite construir modelos análogos o no análogos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Estoy presentando de nuevo, si no observan me avisan, por favor. La continuidad histórica permite elaborar modelos según semejanzas o analogías. ¿A quién se refiere eso? Se refiere a la ciencia de la teoría del Estado. La teoría del Estado puede hacer elaboraciones científicas y decir, bueno, este Estado liberal, moderno, pasó a ser un Estado social más adelante, debido a ciertas fallas que tuvo el Estado liberal clásico, no tanto por sus fundamentos, sino por los practicantes del modelo. Eso es como pensar que la teoría marxista se vino abajo con el caso, ¿verdad?, del derrumbe de la Unión Soviética. La Unión Soviética se quebró ese modelo de sistema en 1989 prácticamente. Pero ¿fue la teoría marxista que falló ahí? No, la teoría marxista se encuentra intacta. Claro, hay que someterla a una crítica epistemológica. Hay que darle pensamiento, un enfoque epistémico. Pero son los marxistas quienes entraron en crisis, no fue la teoría marxista. Los marxistas, los practicantes de la teoría, se aislaron. Entonces, en este caso, en la teoría del Estado, tenemos una línea de análisis para revisar las formas de Estado, y es la continuidad histórica. Hemos señalado que el Estado es un fenómeno permanente a lo largo de la historia. No ha desaparecido el Estado. Desde que surgió no ha desaparecido. No podemos decir que hay sociedad en este momento sin Estado. El mundo tiene, cada quien, ¿verdad?, su Estado en particular. Entonces, cuando vemos una constelación de estados en la historia, la teoría de esta ciencia, o sea, la teoría del Estado, puede hacer modelos según semejanzas o analogías. ¿De acuerdo? ¿Me doy a entender con este punto?
O sea, toma como base la historia y dice la teoría del Estado, bueno, el Estado liberal tiene relación con el Estado monárquico absoluto y con el Estado monárquico parlamentario. Hay una relación, los dos modelos, ¿verdad? Tienen un arrastre categorial, conceptual. Vemos el Estado moderno que el poder es soberano y la soberanía la puedo comparar con la soberanía del rey, para se trae la soberanía que era manejada por el rey como concepto, ahora la soberanía radica en el poder. Entonces, ahí hay una continuidad histórica, pero, repito, con ciertas diferenciaciones. ¿Me doy a entender? Luego tenemos el tipo empírico. El tipo empírico, que está vinculado a la realidad, a lo que ha sido y a lo que es. Aquí tenemos la práctica de los estados. Ustedes dicen, bueno, ¿y el estado esclavista? ¿Cómo fue el estado esclavista? ¿Cómo fue el estado feudal? Ya lo calificamos en varias clases, cuál era la naturaleza del estado esclavista. Tenía como base la esclavitud. Ese era el negocio de los esclavistas, el esclavo. Mejor porque camina. Y en el sistema feudal, lo que tenemos ahí es la servidumbre. Otro negocio, ¿verdad? Otra forma de reproducir la economía, la servidumbre. Tiempo que no me queda. Entonces, eso es lo que fue el estado esclavista y el estado feudal, para decir nada más dos casos. Y eso es, ha sido y es. Ha sido y es. En otros términos, esa es la calificación que le damos desde la teoría del Estado. No sé, le digo. En ese análisis científico, ha sido y es. ¿Y es en qué aspecto? Es en la elaboración del modelo, en la elaboración científico que hace la teoría del Estado acerca de estos tipos de Estado que ya hemos señalado. Eso fue en empírico. ¿Y eso es en qué? En el sistema conceptual. Puedo decir, lo que pasa es que puedo decir en este caso, el estudiante X es un buen estudiante porque tiene estos atributos. Es responsable, es disciplinado, tiene permanencia en la clase, tiene un buen rendimiento en la argumentación, en la reflexión, en la exposición. Eso ha sido el estudiante. Ahora, ¿y eso es en qué? En la reproducción conceptual que yo estoy haciendo de ese estudiante en su praxis. Entonces, el estudiante ha sido y es. ¿Y es en qué? En la conceptuación que estoy haciendo de lo que ha sido ese estudiante. Ese es el punto en este nivel, y así también se refiere a los estados. El estado ha sido el estado liberal en la economía, dejar hacer, dejar pasar, en los derechos civiles y políticos. Eso ha sido, y eso es cuando lo reproduzco conceptualmente en la teoría científica de esta ciencia, ¿verdad? Como es la teoría del Estado. Muy bien. Creo que ese punto está muy claro. Pero si hubiese alguna interrogante, pueden hacerla. Pueden hacerla con toda confianza. Sigamos. El tipo ideal a lo que debería ser. Es una búsqueda y una meta. Aquí tenemos otro referente, muy básico. Bueno, ya califiqué qué ha sido el Estado como tal y qué es. Ha sido y es. Ha sido en su práctica y es en esa reproducción conceptual, ¿ya? Ahora, en este tercer aspecto, el tipo ideal. Bueno, como ya tengo un referente de lo que ha sido y de lo que es,
Ahora, ¿cómo debería ser ese Estado? ¿Cómo debería de ser ese Estado? Ese es el tipo ideal. Ese es el Estado ideal. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión. Muy bien, levante la mano a alguien de ustedes para participar, por favor. Vamos a participar en algo bien sencillo, no se preocupen. ¿Alguien me levanta la mano, por favor, para participar en esta pregunta que haré? Muy sencilla. Muy bien, José Luis. Vamos a ver, Kevin. Bueno, vamos a empezar con Kevin. Bueno, Kevin, voy a hacer una pregunta así muy común, muy cotidiana. ¿Qué es para usted la universidad en este momento? Pensemos en nuestra facultad con todos los avances, con todo lo que tenemos, lo que no tenemos. ¿Cómo ve la facultad y cómo la quiere ver la facultad? Sí, correcto, licenciado. Bueno, a carácter personal, pues ya no veo, digamos, la universidad como algo experimental, por decirlo así, sino más bien ya algo que me va a servir, ¿verdad? Sí. Porque ya tengo, digamos, mis metas ya, digamos, establecidas y pues ya no es como para mí, digamos, ir y ver qué pasa, sino tener claro de que esto me va a llevar a un desarrollo personal, ¿verdad? En mi futuro y quieras o no, pues ya no depende ni siquiera de mis padres, pues como en un tiempo tal vez lo fue. Entonces, a carácter personal ya es algo de que me está construyendo, estoy invirtiendo en mi futuro, en mi educación, y invertir en la educación nunca va a ser algo, digamos, negativo, por supuesto, ¿verdad? Sí. Muy bien, Kevin, correcto. Imagínense que si a Kevin le digo, bueno, Kevin, aquí está esta hoja de papel, bon, aquí está esta página, ¿verdad? O esta página para que usted haga un dibujo, cómo quiere ver la facultad, ¿verdad? Kevin va a hablar, va a dibujar una facultad ideal, ¿verdad? De acuerdo, ideal, cómo debería de ser, a lo que es y a lo que ha sido. Entonces, dice Kevin, bueno, voy a hacer una facultad de 3 plantas, con parqueos de último nivel, las aulas todas, ¿verdad? Con aire acondicionado. En fin, Kevin hace un edificio, ¿verdad? Con internados, por ejemplo, estudiantes que viajan a sus lugares. Bueno, ya no habría necesidad que viajaran porque ahí tendrían su casa, ¿verdad? En términos pues de desarrollo, ¿verdad? Para que ellos se dediquen al estudio y a la producción misma de la universidad. Se les pagaría por estar ahí, por ejemplo. Entonces hay una especie de universidad ideal de lo que es y de lo que ha sido. Por supuesto hay una evolución, ¿verdad? Hay una evolución de la universidad. Pero el estado ideal es lo que debería de ser. En otros términos, dice Kevin, bueno, yo tengo varias metas, tengo varios proyectos, mi realización como futuro profesional. Entonces, lo que debe de ser Kevin dentro de unos tantos años, a lo que en este momento está construyendo, ha venido construyendo desde sus estudios de educación media y ahora de estudios de educación superior universitaria. Entonces va caminando hacia un estado ideal, ¿de acuerdo? ¿Sí, Kevin? Quizás ahí también, licenciado, agregarle, ¿verdad? Porque, bueno, está la parte, digamos, lo que usted está manifestando de manera estructural y readecuamiento, pero también, digamos, un campus o una universidad ideal también partiría de las personas que, digamos, en este caso serían nuestros educadores, ¿verdad? Porque si lo vamos a ver como de una manera ya ideal, lo que debería de ser, ya sería, pues, personas capacitadas, porque encontramos de todo, pues de todas las ramas de la universidad, pues hay falencias,
Entonces también ese sería un punto en el cual yo diría, bueno, la universidad ideal también sería que existieran profesionales que también nos ayudaran a construir, digamos que estuvieran totalmente, constantemente capacitándose, actualizándose. Eso también es un punto bastante valioso para mí, ¿verdad? Que yo le agregaría como tal. Correcto, Kevin. Muy bien. Es decir, pensando ya en el aspecto cualitativo, ese es otro punto. Excelente. Entonces, dado el ejemplo de Kevin y complementando algunas ideas, entonces así sucede con el Estado. El Estado tiene, ¿verdad? Muchos, o sea, el Estado tiene un contenido histórico y tenemos un Estado actual, por supuesto, ahora, pero ese Estado sigue construyéndose a un Estado ideal. Y el Estado ideal lo que debería de ser. Ustedes manejan, por ejemplo, en derecho, creo, una categoría del deber ser y el ser y el deber ser. Entonces, en ese caso, tenemos, ¿verdad?, que el deber ser es en sí esa forma, ¿verdad?, que califique de manera cualitativa al ser. Por lo tanto, el tipo ideal es lo que debería ser. ¿Qué quiero, verdad? ¿Qué quiero ver en la universidad? Y cito este caso porque, para no irnos lejos, ¿verdad? Es decir, estamos practicando un ejemplo donde estamos ya situados y no colocados, ¿verdad? Situados porque estamos en una interacción en todo nivel en la universidad, colocados no porque la colocación obedece a un objeto y nosotros somos sujetos. Entonces una cosa es estar situado y otra cosa es estar colocado. Estamos situados en la realidad. Ya estamos instalados, no necesitamos ni tan siquiera ir a un lugar, sino que ya estamos situados en la realidad, ya estamos instalados. Lo que tenemos que hacer es transformar a veces, digamos, el medio o donde estamos, ya sea la familia, en cualquier parte. Entonces aquí el tipo ideal es lo que debería ser. El Estado entonces nunca deja terminadas sus acciones, sino que siempre el Estado se va construyendo, se va mejorando, se va rectificando. Por lo tanto, pues no son cosas aisladas, se puede trabajar en eso. Muy bien, ahora vamos a pasar a revisar lo que es una forma política y lo que es un régimen político. Dos cosas importantes en esto. Mucha claridad en este punto. Formas políticas y régimen político. ¿Qué vamos a entender por formas políticas? La forma política es la configuración lógica que resulta de las relaciones entre los elementos de una estructura, como exterioridad o contorno de una realidad política. La comprende en su unidad sustancial. O sea, cada estado tiene una forma política y la forma política es, en otros términos, su estructura, los elementos que tiene un estado, el contenido que tiene un estado. Eso le da unidad sustancial. Ustedes pueden revisar la Constitución y dicen, bueno, ¿cuál es la forma política del Estado salvadoreño? Ahí van a encontrar elementos importantes de la estructura del Estado salvadoreño o de la forma política. Van a encontrar que el Estado está dividido, o que el poder está dividido, mejor dicho, en tres formas, en tres elementos o secciones. Van a decir qué naturaleza tiene el Estado. Es democrático, es representativo, es una república. Entonces, es la configuración, es de cómo esa estructura tiene una lógica. Y el régimen político es la dirección ideológica de la forma política actuando a través de las instituciones. El régimen se da siempre dentro de una forma política.
O sea, hablar de régimen político es hablar de la dirección que tienen las instituciones del Estado. ¿Y qué dirección tienen? En un Estado como el nuestro, la dirección es régimen político democrático. O sea, las instituciones deben de ser practicantes de la democracia de la cual el Estado tiene una estructura. Por lo tanto, hablar de régimen político es hablar de una dirección, de vehicular el Estado, ¿verdad?, con las instituciones. O sea, ninguna institución puede ser practicante de una situación negadora de la forma política de Estado, porque el régimen político se da al interior del Estado, no puede darse fuera del Estado. Ahora, eso no garantiza que algunas instituciones, ¿verdad?, puedan hacer lo contrario. Por ejemplo, el Estado puede ser una cosa, su estructura, y la institución puede estar haciendo otra. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un problema de régimen político. El régimen político en sí es la dirección que tienen las instituciones, en este caso, de la vocación democrática que goza una estructura estatal. Por ejemplo, si ustedes revisan la ley orgánica de la universidad, por decir, es una institución académica, científica. Ahí está la ley orgánica, está el reglamento de la universidad, están los derechos de los estudiantes, en fin, hay una situación completa. Entonces, significa que esa estructura que tiene la universidad, las instituciones internas o las unidades que tiene la universidad en todas las áreas deben de responder a la estructura que le da la ley orgánica a la universidad. O sea, no puede responder a otra cosa. Si hay derechos de los estudiantes, entonces la vocación de la institución es fortalecer esos derechos, garantizar esos derechos. Y así sucesivamente en todos los campos. Brindar educación, hacer estudiantes críticos, científicamente hablando, reflexivos, al servicio de la sociedad. O sea, ese es el régimen que la universidad debe tener de acuerdo a los postulados que le da la misma ley orgánica, que es la estructura de la universidad. Pongo ese caso para poner en atención al Estado. El Estado entonces es una estructura, es una forma política, y el régimen es la dirección que asumen las instituciones del Estado para cumplir esa estructura estatal que es la democracia en este caso. Es lo que significa régimen político, que es muy diferente a la forma política, pero el régimen se da dentro de la forma política. Pregunta, por ejemplo, el régimen político de un Estado, si bien es la dirección ideológica, se da dentro o fuera de la forma política. Falso o verdadero, para decir algo, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, pensando pues en que siempre tienen esos 10 minutos, ¿verdad?, que los tomamos de una sola vez la clase. Se los doy siempre al final. También comentarles que el viernes tenemos los exámenes diferidos de teoría del Estado, y estén pendientes los estudiantes del correo institucional personal, y el examen diferido de fundamentos será la próxima semana. Se los indicaré el día lunes. Mañana pues no hay actividad, ¿verdad? Es asueto, tal como se sabe. No se ubican, por favor, la asistencia personal. Entonces, pendientes el día viernes los estudiantes que están ahí, ¿verdad?, a la espera del diferido de teoría del Estado, el día viernes, ya de las 8 en adelante, tendrán el correo para dar las indicaciones respectivas. Muy bien, entonces pasen muy buenos días. Nos veremos en la próxima.